emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin.
tú aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa y empieza la función. Hey, Rey Rayito. Hola, ¿qué tal mis queridas amigas y amigos? Nos encontramos en una emisión más de este programa, Entre Columnas, los misterios de la masonería. Y el día de hoy nos acompaña nuestro ilustre y poderoso hermano Galdino Rubio Bordes, muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia del estado de Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi hermano, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos, estar presentes con ustedes en este programa radiofónico. Gracias y gracias por acompañarnos de nueva cuenta, mi hermano. Oye, y hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, no de la masonería, está más complicado, pero un tema que a mí me gusta mucho. Cuando dices alma, ¿de qué estamos hablando realmente? Saludo con mucho gusto al público Radio Escucha, y sí es un tema que tiene su misterio y por tanto tiene su encanto. El alma es un principio y es un concepto porque científicamente no está demostrada la existencia del alma. No es algo así que pudiéramos decir, pues mira, abriendo el cerebro, ahí a un ladito de la hipófisis, hay no hay. El alma no está exactamente en un lugar definido. Entonces, yo precisaría que pues el alma es eso, es un principio, es un concepto, no existe ante la ciencia. Pero ¿por qué se habla tanto del tema? ¿Quién jala el concepto del alma, que su raíz etimológica nos dice que es el ánimo, de ahí el animismo? Bueno, pues se ocupa en estos temas de el mundo de las ideas, que es la filosofía, el mundo de la religión, y pues también el mundo de la espiritualidad. ¿El alma es algo que se posee o es algo que se es? Bueno, yo voy a hacer un poco vamos a precisar necesariamente algunos marcos referenciales. El ser humano, en su más corta historia, pasando de Homo erectus a Homo sapiens, transita con creencias y ha creído que existen cosas. El ser humano le tiene miedo a la muerte, porque dice, yo no sé qué me espera en el más allá. Bueno, poco más o menos unos 1000 años antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, hubo dos pensadores griegos que le empezaron a dar abordaje al tema del alma, que es el periodo de la filosofía clásica. Y el primero de ellos fue Aristóteles. Y Aristóteles nos decía que es un principio de vida de los seres vivos. Todo ser vivo tiene alma. Y para Aristóteles nos dejó clasificadas 3 almas. Una, la primera, que es el alma vegetativa, y como tal se encuentra en los vegetales, porque los vegetales pues solo tienen nutrición y hacen su vida. La segunda es lo que le llamó alma sensitiva, y esta está en el grupo de los animales. Los animales también sienten, pero además se mueven. Son seres con vida y tienen sensación y movimiento. Y la tercera que nos dice Aristóteles es el alma racional, y que esa es propia del ser humano. ¿Por qué le llama racional? Porque dice que tiene pensamiento y tiene razón. El segundo filósofo, pues, alumno igual de él, fue Platón. Y Platón nos dice que el alma es la parte más verdadera, más esencial del ser humano.
pero además que es superior a su cuerpo. No la puede comprar, no la puede tocar, no la puede vender, no se la puede prestar, no, es su esencia. Y además considera que es inmortal, porque pertenece al mundo de los pensamientos, al mundo de las ideas, tal como su maestro Aristóteles lo definía. Entonces, mientras el cuerpo pertenece al mundo material, el cuerpo se acaba, pero el tema de las ideas no. El cuerpo es cambiante, el cuerpo es pasajero, las ideas permanecen. Okay. Y a mí me llama mucho la atención hablar del alma porque uno de los requisitos para poder ingresar a la orden pues es justamente creer en la inmortalidad del alma. O sea, creo que cuando uno ingresa a la orden le hacen 3 preguntas. ¿Crees en la inmortalidad del alma? ¿Crees en un ser superior? ¿Eres hombre libre y de buenas costumbres? Cuando hablamos de la inmortalidad del alma, digo, para un profano, para alguien no iniciado o para alguien no masón, pues podría estar como que un poco complicado tratar de definir la inmortalidad del alma y decir, ok, sí creo o no creo, sobre todo porque pues tenemos varias religiones, varias culturas que nos hablan justamente del alma, de la vida después de la muerte, de que hay que ser justos en esta vida para que en la otra tengamos alguna recompensa, pero cuando hablamos de la inmortalidad del alma, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues ya lo dijimos, vuelvo a subrayar, científicamente esto no existe, esto es un tema de creencia, de creer que eso existe. Y entonces la primera tarea que tiene la persona que desea iniciarse en nuestra institución para contestar a esos planteamientos es que debe tener un concepto propio de su alma. Vamos a dar una ayudadita. Si entendemos que el alma no es material, bueno, Platón nos decía que había 3 almas. Un alma racional, es decir, piensa, reflexiona y busca la verdad. Es verdad que hay una vida después de esta que estamos teniendo, por ejemplo. El otro es un alma irascible. El término pues te lo dice todo, porque es un alma llena de sentimientos. Sentimientos como el valor, como el coraje, como la voluntad, como el honor. Es irascible. Si a ti te pican el honor, tú sabrás cómo te antepones. Y el tercer concepto es el alma que tiene un nombre que nos va a llamar la atención, concupiscible. Es decir, nos gustan los placeres. Nos gusta la comida, nos gustan los placeres, nos gusta la riqueza, porque partiendo de que es el ánimo, pues hay gente que le da ánimo por comer y come con ganas. Y que quiere hacer dinero, le gusta hacer para tener dinero. O que tiene sus placeres, los que sean. En consecuencia, el que se va a iniciar en una institución tan responsable de estos valores y que fue hecha precisamente para darle orden a esas cosas, tiene esa tarea enfrente, su concepto propio de que es el alma. ¿El alma es individual o pertenece a algo más grande? Me parece que el alma, definida por Aristóteles, es personal, porque obedece al pensamiento y a la razón. Entonces, yo no puedo actuar con el pensamiento y la razón prestadas o ajenas o de otra persona. Es personal. ¿Nace con el ser humano o existe antes de la existencia del ser humano? Hay un concepto que dice que, un concepto filosófico que nos dice que es preexistente al cuerpo. ¿Y cuál es esa razón de que sea preexistente al cuerpo? De hecho, se dice que el cuerpo es la prisión del alma, de un alma preexistente a tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esa prisión? Bueno, esa prisión existe porque la lucha eterna en el pensamiento del ser humano
se reduce a el bien y el mal. Y en las religiones es donde más se ha debatido este tema, porque todas tienen como principio el bien. Pero las religiones han transitado, ahora sí, me disculpo por el término, pero conforme va dando el desarrollo de la humanidad, se van creando cosas. Por ejemplo, las primeras religiones fueron politeístas. Había muchos dioses. Decíamos al inicio que pues, Homo sapiens de repente sí le tiene miedo al trueno, sí le tiene miedo al sol, pues sí le tiene miedo a la noche. Entonces, para llevar la fiesta en paz, pues adoptó de Dios al sol, a la luna, a la lluvia, al trueno, y tenía muchos dioses, pero creía que había uno solo. Así nacieron las politeístas. Hay una religión que a mí en lo particular me llama la atención, que es la religión dualista, porque esa sí no perdió el tiempo, ni en pequeños dioses que solo se dedicaban a una cosa, ni que nada más hubiese un solo Dios. El dualismo es o el Dios del bien o el Dios del mal. Punto, se acabó. Porque, por ejemplo, en muchas religiones, particularmente en la cristiana, el mal está supeditado al Dios omnipotente, que sí le puede castigar, que lo puede someter y demás. El dualismo te dice, no, mira, el mal existe y el bien también. ¿Y qué es, digamos, el tema del bien? Bueno, el tema del bien simple y sencillamente es la luz, el conocimiento, el razonamiento. El Dios del mal es lo opuesto, es la oscuridad y es la materia. En términos coloquiales, mucha gente quiere poseer y poseer y poseer. Y pues el bien dice, pues como que tampoco es bueno. Bien, así es, esta parte del dualismo la fomentó un personaje que se llamaba Zoroastro, mejor conocido como Zaratustra, y que lo envió al Olimpo de los dioses un señor llamado en castellano Federico Nietzsche, cuando escribió esa obra de Así habló Zaratustra. Y entonces, ¿cuál es el quid de este asunto? Que no le puedes rezar al Dios del bien y que no le puedes rezar al Dios del mal. Eres tú el que se define por el libre albedrío. Es decir, parte de lo que el alma te dice es que debes tener libertad. Y entonces, si hablamos de que el bien y el mal están ahí, todo es un acto de conciencia. Puedo decir que el alma es tu conciencia, pero el Dios del bien te dice, tú tienes libertad, porque tienes que estar consciente, por ejemplo, tienes que estar consciente de que a una persona le ayudas, es decir, eres solidario, de que a una persona no la perjudicas, corres en su auxilio, pero además tienes que estar consciente de que algún día mentiste, engañaste, tomaste lo ajeno, digo, salvo que te lo presten, pero tomaste lo ajeno. Y en consecuencia, eso tú lo escogiste libremente. Libremente. Y aquellos que se dedican a cosas peores, es decir, los que roban ya sabemos que no es bueno, que es malo, porque es el prejuicio de alguien. Pero el que asesina, el que con sus actos hace consecuencias tan grandes como generar miserias, finalmente dices, ¿a qué Dios le rezan? ¿Con qué estómago? ¿No? Y bueno, esta parte del dualismo también dio parte a otra, con Zaratustra nos quedamos en que él acuña un concepto que fue el gnosticismo. Es decir, para poder decidir debes tener conocimiento. Para poder actuar en conciencia necesitas tener conocimiento. Y en esa mítica tierra, esa legendaria, icónica, y por cierto ahorita con muchos reflectores encima, la antigua Persia, hoy Irán,
Ahí nació Mani, y Mani creó una religión que se llamó el maniqueísmo. Y en consecuencia el maniqueísmo es algo poco más o menos así, porque el maniqueísmo dice que el bien es la luz y el espíritu, y que el mal es, pues sí, la oscuridad y la materia. Dice además que el mal es una sustancia real y activa, porque hay quienes saben que están causando perjuicio, que están faltando a los valores de honestidad y siguen actuando conscientemente con eso. Estos, pues, es algo que pervive hasta estos años. Pues todo el mundo lo conoce como el maniqueísmo por esta razón, porque a sabiendas de que no debes hacerlo, lo haces. Y hay un libro, a mí me encanta ahorita, me acabo de recordar, de San Agustín, que es Contra los maniqueos. Y que justamente pues San Agustín fue maniqueísta, tuvo sus ratos ahí de maniqueo, y que cierto expresidente quiso ocupar el término para polarizar los temas. Era, ¿no?, su especialidad. Y ahí es que no hay que ser maniqueos, híjole, es que hay que entender un poco más profundo que es ser maniqueo, ¿no? Porque se tiene este grave pensamiento de que el maniqueo es malo por naturaleza, ¿no? Y el maniqueo, justo como lo acabas de comentar, el maniqueo hace las cosas malas por decisión, sabiendo que tiene dos opciones, la opción buena y la opción mala, y dice, ok, yo elijo la mala. Pero cuando yo elijo la mala, ¿estoy siendo realmente libre o estoy siendo esclavo de mis propios deseos? Algo que quiero mencionar antes que se me olvide, que nos dejó Zoroastro. Zoroastro nos dejó un modelo de vida basado en 3 principios, que me parece no pierden vigencia. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Si tomas esto como un estilo de vida, como una norma de vida, no tendrás los problemas que estás mencionando. El buen actuar, el buen decir, el buen pensar, que evidentemente no va a faltar esta vieja discusión de que lo que para unos es bueno para otros no, que es una parte de interpretación, pero tomando el concepto filosófico de que lo que es bueno para ti no es bueno para aquel, porque le causas dolor, porque lo lastimas, porque lo hieres, porque le causas una situación indeseable. De ahí algunos de los principios del cristianismo: no hagas a otros lo que no quieras que a ti te hagan. Ese es un buen actuar. Ok. Y es que sí está muy polarizado, porque muchos, está todo, sobre todo este debate de qué es el bien, qué es el mal, quién me puede dictar a mí qué es lo bueno, quién me puede dictar a mí qué es lo malo. Y por ahí escuchaba que no se puede ser ateo y hablar de justicia. Porque justamente ahorita, hablando del bien y el mal, pues si yo creo que no hay nada allá arriba, o que no hay una fuerza superior que pueda vigilar mis actos, pues entonces todo lo que yo haga responde únicamente a la naturaleza humana. El robar, el matar, como lo hacen los leones, ¿no? O sea, dicen, no tiene una conciencia superior, él mata porque tiene hambre, ¿no? Él roba la comida porque tiene hambre. Pero si estoy hablando del bien y del mal, necesariamente necesito tener una base, por lo menos filosófica, para creer o razonar que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Hace un rato comentábamos las 3 almas de Aristóteles, ¿no? Y entonces el león actúa pues como un animal, no como un ser humano. El ser humano se supone que actúa con la razón y con el conocimiento. Por eso sí tiene también otra obligación de otro filósofo griego: conócete a ti mismo. Debes saber de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Y aquí viene una referencia que seguramente han leído, porque es algo que, por lo menos en mi caso, en la secundaria lo leí. Es un poema, pero todo el mundo piensa que es un libro, una novela, una plática, de Dante Alighieri, en La Divina Comedia. Ese poema es una especie de paseo que hace Dante
al inframundo. Entonces se va ubicando al inframundo. En los 2 primeros niveles le acompaña un señor que se llamaba Virgilio, y en el último le acompaña otro señor que se llama otra señora que se llamaba Beatriz. Y bueno, el primer nivel es el infierno. Es decir, en sus 9 círculos que el poema detalla, tal castigo, porque tal fue el pecado. De acuerdo a tu pecado es tu castigo. Si logran salir de ahí, llegan a otro nivel que es el purgatorio. Ahí en el purgatorio es una serie de esfuerzos para la purificación del alma. Y en consecuencia, tiene que dejar sus pecados. El purgatorio es una instancia donde hay esperanza, donde se supone que tiene esperanza porque el alma puede ser redimida mediante el arrepentimiento y la purificación. Sí, lo hice, no está bien, pero me arrepiento. Y la mejor forma de que el arrepentimiento sea sincero, pues es que no se vuelva a repetir tu pecado, ¿no? Y finalmente, el paraíso. Es la parte bonita del poema, donde Beatriz conduce a Dante, lo lleva a un viaje por los cielos del paraíso, le comenta y le dice que hay una armonía divina, que es el amor de Dios y la perfección del universo. Es la primera vez que el universo se conceptúa como todo lo visible, no nada más el globo terráqueo, todo el universo. ¿Y cuál es el pensamiento divino? Pues que no haya guerras, que no haya sangre, que no haya dolor, que vivas con los dones que la naturaleza te ha dado, que vivas en paz. Por eso la paz es tan ansiada, porque no se vive en paz. En el caso de las personas, pues ellos saben qué les roba la paz o dónde la empeñaron. Pero si quieres vivir en paz, ya sabes, la conseja muy antigua, si sabes, como dice esta novela, lo que tienes que hacer y no lo haces, mijo, espera al infierno. Tal vez pases al purgatorio. Y ¿Podríamos entender, perdón, el infierno y el paraíso como estados de conciencia? yo creo que sí, porque seguramente hemos pasado momentos en que de repente dicen, hoy hice esto y no me gustó. Incluso hiciste un pecadito y después de 3 o 4 años dices, híjole, ¿por qué dije? ¿Por qué hice? Porque fue algo que quizá voluntaria o involuntariamente, pero lo hiciste. Entonces, yo creo que en el espacio, en el tiempo de vida que llegas a tener, en un proceso como el ser humano vive, conforme va pasando el tiempo, adquiere un estadio que se llama madurez. Y la madurez no es solo física, es básicamente intelectual, emocional. Y en consecuencia, tu actuar va cambiando. Porque entonces ya aprendiste que no te gusta que te hieran, pues no hieras. No te gusta que te lastimen, no lastimes. No te gusta que te roben, no robes. No te gusta que te mienten, no mientas. ¿Te gusta ser útil? ¿Te gusta hazlo, practícalo. Haz el bien sin ver a quién. Y aquí hay un libro que a mí me gustaría recomendar también, porque cuando hablamos de hacer el bien, muchas personas dicen, es que ve cómo le va a los malos. Y prosperan, y les va bien, y tienen dinero. Y ese libro se llama La Ruta Antigua de los Hombres Perversos, de René Guinón. Y justamente habla de cómo hemos querido ocupar pues, a los hombres perversos para decir, pues es que les va bien. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la meta de decir, me porto bien si todos a los que les... perdón, y cantinfleo, me porto bien y me va mal, y a los que se portan mal les va bien. Me parece que eso tiene un desafío que es importante. Si que te vaya bien es la posesión de bienes y de dinero, bueno, pues es tu opinión. Y aquel que tiene esa fortuna, dices, bueno, pues se le dan.
Sin embargo, no olvidemos que nosotros somos seres únicos. No hay dos Adrianes iguales. No hay dos Galdinos iguales. Aunque seamos hijos de la misma mamá y del mismo papá, no somos iguales. En consecuencia, yo en lo personal considero que el alma es ese reservorio de tu conciencia en los que debes vivir con principios y con valores, y uno de ellos es la solidaridad. Por ejemplo, vuelvo un poquito al tema de Dante y el poema. Él decía cosas que después la Iglesia, no es que los haya tomado como suyos, no, sino que Dante, para escribir ese poema, revisó la Biblia y se remontó a los tiempos de Caín y Abel, ¿no? Cómo un hermano asesina al otro por el más terrible de los pecados capitales que posteriormente la Iglesia los toma como tal: las envidias. La envidia es uno de los pecados más terribles. Por envidia asesinó a su hermano. Entonces, cuando pasa este tema y la Iglesia en su ¿qué diría yo?, actualización curricular, revisa su conducta, dice, hay 7 pecados capitales, y un papa los toma y ya los conocemos, que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero también surgen las virtudes capitales, ¿no? Las 7 virtudes capitales, que son la humildad, que son la generosidad o la caridad, que es también algo que suena muy extraño para estas alturas, la castidad, el tema de la paciencia, la templanza, que es contrario a la gula, la caridad, la benevolencia, que es exactamente la oposición a la envidia. Una persona envidiosa difícilmente se desprende de algo, quiere poseer, se vuelve avaro, lo invade la codicia. Es lo que nosotros decimos, qué codo. O sea, no es que tenga algo que ver con el hueso, sino que viene de la codicia. Y finalmente, la diligencia contra la pereza. Y es ahí donde viene el blanco y el negro, el claro oscuro, y es ahí donde está el bien y el mal, y es ahí donde viene el tema del libre albedrío. Pero hay una salvedad en el caso del libro que citas. Si esas personas, por ejemplo, el tema del dinero. El dinero per se, en mi opinión, no es malo. Lo malo es lo que se hace a nombre del dinero. Lo malo es lo que la gente hace por tener dinero. Y lo peor es quien vende su alma por dinero. Y ya hablamos del alma. Sí, es tu conciencia. Eso es el tema del dinero. ¿Cuáles son los 3 elementos que han podido, digamos, unir un poquito a la humanidad? Hace muchos años estábamos repartidos en los continentes. Ni sabían en Asia que existían en América y viceversa. Pero se fueron juntando hasta que hubo un día un rey que hizo un metal, le puso su sello, le puso su dibujo de su cara, su perfil, y dijo, yo garantizo que esta moneda vale tantos kilos de cebada. Pero llegó al límite con el otro reino y dice, esa moneda aquí no sirve, eso aquí no tiene mayor función. Y entonces el otro hizo su moneda, pero un día dijeron, pues vamos a tener problemas, ¿por qué no nos juntamos? Entonces, de los primeros elementos que fueron congregando la humanidad fue el dinero. La gente puede desconfiar de otra gente, pero de un billete en la bolsa no desconfía. De una moneda de oro en la bolsa no desconfía. Uno de los primeros elementos fueron el que congregó a la humanidad, el dinero. Después, pues obviamente los imperios. Los imperios, porque dicen, ¿cómo una isla como Gran Bretaña llegó a dominar tantas naciones en África y por todos lados? Como España, joder, que también es otro ejemplito por ahí. Bueno, así fueron, los imperios se expandieron y fueron integrándonos. Y el tercer factor que entra
a conjugar grandes cantidades es la religión. Y la religión sí trae estos temas del alma, del bien y del mal, del libre albedrío, y dice que sí, que el alma es tu conciencia. Sigue el debate, es decir, platónico, ¿no? El alma preexiste antes de que naces. Y tal vez tenga mucha razón, porque justamente lo que estás hablando, hermano, cuando te inicias en una institución es porque aceptas que necesitas mejorar tu cauda de conocimientos, mejorar, el término lo dice, conciencia, sin la S, conciencia, es decir, con conocimiento. Y finalmente, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿quieres todo para ti? ¿Qué hubiera sido de aquellos científicos que descubren medicinas, por poner un ejemplo, y no lo comparten? Sí, ¿no? Y está medio difícil, porque aquí entra un punto que a mí me agrada demasiado, y es la única cosa de valor que el hombre puede tener y que nadie más se puede arrebatar es el conocimiento. Sí. Y el conocimiento de ti mismo es algo que nadie más se va a poder quitar y que nadie más se va a poder dar. Me parece que ese es uno de los primeros ejercicios que el ser humano tiene la obligación de tener. En mis tiempos de secundaria, allá por 1970-73, y en la preparatoria 73-76, llevábamos unas materias que se llamaba educación cívica. Y llevábamos una materia que también mucho nos ayudó, que eran las famosas raíces grecolatinas. Decía yo, venimos de Grecia y venimos de Latia, ¿no? Que es la región de Roma, donde está Roma. Pero el tema era, por ejemplo, con el civismo, ayudarte a reconocer de qué estás hecho. Si una nación está hecha de leyes, y las leyes presuponen el acto de que tú renuncias a parte de tu libertad por el bien común, tienes que aceptarlo. Si no se trata de yo puedo hacer lo que me venga en gana porque lo puedo hacer. Fíjate que no. Porque vas a perjudicar y a perturbar y te van a aplicar la ley. Así el principio de conócete a ti mismo. En verdad, al conocerte, ¿eres capaz de seguir normas y procedimientos? ¿Eres capaz de ponerte a leer, estudiar? Porque hay quienes dicen, ¡ay, qué fastidio! Y entonces quieren aprender solo escuchando lo que dicen otros. ¡Qué fastidio pasarte ahí la meditación, el conocimiento, el estudio! No, eso no es para mí. Y se dedican a otras cosas, entre ellos a los negocios. Y se les da a ser comerciantes. Y después empresarios, y ese es su perfil, y ese es su gusto, y dice, esto es lo mío. Es importante saber, por ejemplo, pues si te da pavor la sangre, no seas médico, no seas enfermera. Si te da pavor el mundo profano, este mundo lleno de tanto dolor, de tanta insensibilidad, donde jóvenes asaltan a los ancianos cuando cobran su pensión, impunemente. Mejor dedícate a dar consejos. No hagas esto, no hagas el otro, aunque seas sacerdote, presbítero, en fin, pastor o lo que sea, porque se alejan de un mundo tan doloroso que hemos hecho, por lo que estás diciendo. Porque la gente es muy egoísta. No quiere participar un poco para el bien de los demás. Eso es lamentablemente nuestro entorno actual. Y cuando somos más conscientes, cuanto más conocemos el alma, ¿realmente somos más felices? La felicidad me parece que es un estado de satisfacción. Es como una reflexión y una actitud personal. Es decir, yo no tengo la residencia que soñé, pero quiero mi casa. Es lo que pude hacer sanamente. Aquí tienen unas residencias tremendas. ¿Y de dónde viene su dinero?
Por cierto, ahí se ha mencionado mucho que de la noche a la mañana compraron casas millonarias y la obligada pregunta es, ¿y de dónde? Cuando alguien tiene una empresa, cuando alguien tiene un negocio, dices, pues señores, hicieron dinero, ¿no? Sí, voy a decir algunos nombres comerciales. ¿Cómo cuánto tendrá de dinero el dueño de Amazon? Sí, Jeff Bezos yo creo que tiene... ¿Cómo cuánto tendrá de dinero el joven del Google? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo cuánto tendrá de dinero la franquicia de Mercado Libre? Yo no sé si el señor Slim todavía ande compitiendo en esos niveles, pero estas cosas que Me están parece que tan no, de ¿eh? modas ahorita, dices, ya el señor Henry Ford con sus automóviles como que lo dejaron a un lado. Sí, 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 sí. Ah, Ni siquiera el tío Richie participa por ahí porque sí, ya son otras ligas muy, muy, muy grandes. O al señor Morgan, ¿no? Sí. O a todos ellos dices, ¿cómo está? Cuando además han hecho una fortuna en un tiempo escaso. ¿Por qué? Porque descubrieron esa oportunidad, porque crearon esas cosas, porque su talento se los permitió. Y yo estoy seguro que ninguno de ellos ha robado. Ninguno de ellos, pero dime, ¿cuántos millones diarios prefieren Amazon que ir al mercado a comprar sus cosas? Esa es la sociedad actual, que muchas empresas ya están en dificultades de empresas en el esquema tradicional de sobrevivencia, porque hoy desde la comodidad de tu casa y del teléfono, solicites, te llega a la puerta de la casa. Y la masonería es un ejemplo de ellos. Ya puedes solicitar tu liturgia, tus marreos, tus medallas a través de Amazon, de Mercado Libre, y al otro día lo tienes ahí en la comodidad de tu casa y ya no le haces el gasto al hermano que vende las cosas. Sí, claro, también es un mercado que ahí se da, pero es también lo que estamos hablando. Es decir, la solidaridad te debería de llevar a tratar face to face, cara a cara, con tu hermano que se dedica a eso. Y no lo haces. Entonces no practicas uno de los valores masónicos. ¿Dónde está tu hermandad? ¿O nada más para las buenas? Pues tampoco. También tiene que ser solidario, que es uno de los valores más importantes del ser humano. Así están los tiempos actuales. Y bueno, aquellas personas que dicen, pues yo no me he podido comprar una casa, aunque sea el Infonavit, bueno, pues porque hay alguna razón que no te ha permitido tener acceso a eso. Porque los talentos, la inteligencia, lo que decías hace un rato, yo tengo mis conocimientos, me ha costado mi trabajo adquirirlos y por eso son míos. Y además, como los títulos no tienen, son una patente. Puedes hacer legalmente con ellos lo que consideres. Eso te lo da la naturaleza. Eso no le puedes pasar más inteligencia a una persona. Puedes pasarle un dispositivo, el que quiera, ¿no? El iPhone de moda, a una persona. Mira, esta cosa tiene una aplicación que se llama inteligencia artificial, para que busques la manera de encontrar algo productivo y tengas tu casita. Tampoco va a funcionar así. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros dones naturales. Todos tenemos nuestra alma, conocimiento y razón, capacidad de tener la adquisición de conocimientos y aplicarlos. Porque a veces nomás agarramos como que las buenas, como que las que cuestan más esfuerzo, las dejamos a un lado. Y ahora voy a cambiar el micrófono para tantito. Llegamos al punto de inflexión. Mi hermano Adrián, tú eres muy joven. Y a mí me gustaría saber qué piensan los jóvenes actualmente del concepto del alma. Lo tienen en su vocablo, lo tienen en sus ideas, está en su formación, de como que de cuál alma les gusta más. Porque yo soy una generación, bueno, tengo 67 años, y aquí estoy. Y tengo mi concepto, que hemos platicado esto. Pero los jóvenes actuales, ¿qué opinión, qué supones, o tú en lo personal, para ti, qué es el alma? Creo que los jóvenes actuales no tienen un poco, no tienen mucha interacción con el alma. Creo que ni siquiera están adentrados al tema del alma, y lo vemos con las narcoculturas, los vemos con la cultura del mínimo esfuerzo, y
antes de ir al comercial, para poder contestar completamente esta pregunta, lo vemos hasta en la fila de los AGEF. Yo recuerdo que cuando me inicié a AGEF, y con esto me voy a corte, yo recuerdo que cuando me inicié a AGEF, mi grupo AGEF tenía 27. Éramos 27 jóvenes en el taller AGEF. Y hoy, si un taller AGEF supera los 8 jóvenes, estamos hablando de que es un taller enorme. Quizá algo no estamos haciendo bien. Quizá algo es lo que nosotros como masones, nosotros como sociedad, nosotros como cultura, es lo que los estamos alejando de ello. Y hay una imagen que dice, que no dice, está una persona y sin libros en los pies y ve a Dios. Después se sube a unos cuantos libros y dice, hay ciencia. Se sube a más libros y dice, demonios, otra vez Dios. Creo que eso es lo que nos está pasando. Poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa a Él. Y no hablo de religiones, sino hablo justamente de la conciencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más a esto que es Radio Infinito. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial.
aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir, rayitos al aire. Pues estamos de vuelta, mis queridos rayitos viajeros. Oigan, y tenemos algunos saluditos. Un saludo para Jorge Alejandro, que nos pone saludos respetuosos a los venerables maestros y a todo el equipo de Radio Infinito. Gracias, mi hermano Jorge. Y también para nuestro querido hermano Rubén Marín, pone saludos, respetable hermano Galino Rubio, un abrazo fraterno desde el oriente de Querétaro. Y mandamos un saludo, obviamente, a todos nuestros queridos hermanos del oriente de Querétaro que nos están viendo y sintonizando. Y hablábamos del alma, mi hermano. ¿Qué era para los jóvenes el alma? Me quedé en eso. Yo creo que para mí el alma es esta parte intangible, esta parte, esta chispa divina, esta parte que procede de Dios, y hoy es este fragmento de la divinidad que se está explorando y que se está conociendo a través de la experiencia humana. Para mí eso es el alma. ¿Por qué los jóvenes no hablan del alma? Porque es más fácil hablar de dinero, porque es más fácil hablar de placeres, porque es más fácil hablar de lujos. Y una vez me preguntaron, mi hermano, ¿qué es para ti el infierno y qué es para ti el paraíso? Yo les explicaba justamente a través de los tipos de almas, ¿no? Del alma concupiscible, del alma racional. Digo, imagínate que te mueres y que tu alma ya no tiene cómo, pues, darle rienda suelta a los antojos, dijera Joan Sebastián. Si no tienes un cuerpo no puedes comer, no puedes darle gusto a los vicios, no puedes darle gusto a las pasiones. Y entre más te desapegas de ellos, pues menos te apegas al mundo material, menos necesidades tienes de un cuerpo para expresarte. Entonces para mí eso era el infierno. Una que no pueda satisfacer los deseos sin un cuerpo, y otra que, y el paraíso sería pues el desapego total, ¿no? Está un poco complicado, y fíjate que hago un pequeño paréntesis, hablábamos de la felicidad, y me preguntaba, y pasamos pues con los hermanos por un lugar y veíamos a unas personas de escasos recursos jugando con pelotas, haciendo su carne asada en un tambo de estos de aceite, ¿no? Así como que todo le llaman hoy muy vintage, ¿no? Y me decían, es que míralos, son felices con poco. Es que no es que nosotros no podamos ser felices con poco, es que ellos entienden que no necesitan más para ser felices. Y en nosotros está siempre esa necesidad de quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y dejamos de valorar y dejamos de ser felices con las pequeñas cosas que tenemos. Entonces, para mí, ahí radica la felicidad. No el no tener ambiciones, porque obviamente todos queremos algo más. Y dijera un exgobernador de aquí, todo el que respira, aspira, ¿no? O sea, mientras respires tienes aspiraciones a todo. El problema está en casarte con esas aspiraciones y decir, si no lo logro, no soy feliz. Para mí. Y ahora otra vez regresando al micrófono, ¿consideras que para ser dirigente de una gran logia se necesita estar muy consciente del alma? Bien, voy a regresarme un poquito. Primero, saludos muy cordiales a los hermanos de Querétaro que nos dispensan con su atención y su tiempo para escucharnos. Tienen un espacio muy grande en mi corazón, en mi conciencia, en mi recuerdo. Gracias por su atención. Segundo, es muy importante, dado que cada cabeza es un mundo, tratar de encontrar un concepto propio de las cosas. Porque decías un rato, ¿qué te quita la tranquilidad? ¿Qué es lo que no te da paz? El aspiracionismo. Pues nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tu esfuerzo consiste, por honor, por dignidad, por decoro, estar satisfecho con lo que tú puedes hacer. Lo demás es envidia. Decías un rato de los 7 capitales. Bueno, ¿por qué a aquel sí se le da y por qué no? ¿Por qué aquella muchacha en un lugar se desviven y a mí ni quien me pele? O muchacho, para no hablar de cosas de género.
Oye, pues este cuate, que ni que fuera tan guapo. O sea, quítate de eso. Cada quien es como es. Es importante acuñar cada quien su concepto propio de los valores que van a regir en su vida y de sus principios, que no los debes perder, que no los debes intercambiar, porque si algo ha tenido la humanidad, por ejemplo, en su desarrollo, ha sido tener que investigar porque nació muy ignorante. Segundo, tener que defender su libertad, porque hemos sido muy avasallados. Nuestro país no fue la excepción. Llegan los españoles, nos conquistan, nos ponen un estilo de gobierno, el saqueo del país, nos la pasamos en guerras todo el siglo XIX, el siglo XX, y no terminamos. Y entonces llega el momento en que nosotros empezamos a abrazar patrones ajenos, conductas ajenas, y eso no está bien. El ejemplo de la carnita asada me gusta. Pues quería comer una carnita asada. Quiere decir que sí tienes para tu carnita, pero pues no estás en un entorno en el que están otros. ¿Por qué? Pues porque es muy simple, sé feliz con lo que tienes. Punto, sé feliz. Eso te hace estar tranquilo sin todos estos pecados. Y quiero citar 3 cositas por ahí, que estamos hablando de cómo los jóvenes actualmente llegan o no a nuestra institución. Yo creo que es un esfuerzo muy grande tratar de entenderse con los jóvenes, porque ellos están haciendo en otros entornos. Yo voy a decir algo privado, pero que bueno, fue parte de mi vida. En el año de 1968 hice mi primera comunión por la religión católica. 2 años antes me la pasé en la famosa doctrina y me adoctrinaron y le aprendí muchas cosas, o sea, a la religión católica hay que aprenderle muchas cosas. Y con el paso del tiempo vas acumulando. Y para contestar tu pregunta, un líder debe de estar consciente de las cosas, debe estar consciente de lo que es el papel del liderazgo. Un líder, en primera, debe conocer la institución que pretende dirigir. En segunda, tiene que hacer cosas mejores que el anterior. En tercera, debe conocer a sus socios, a sus integrantes. ¿Qué quieren? Porque uno puede querer muchas cosas y si los otros no lo quieren, te quedas solo. Eso le pasa a todos los líderes. Primero, pues evidentemente, conservar tu institución con el decoro, la dignidad. O sea, de aquí para arriba lo que quieras, pero de aquí para abajo no. No tienes ni el derecho, ni la responsabilidad, ni el compromiso. De ahí para abajo nada, ¿eh? Estás obligado de ahí para arriba. ¿Qué es mejorar una institución? Pues quitar los pecados, los errores, el mal que se ha generado. Ese es siempre el desafío. Cuando yo entré al liderazgo de la Gran Logia, entré consciente de algunas cosas. Otras surgieron en el camino. Y otras surgieron cuando yo salí. No las teníamos en el radar. ¿Por qué? Yo sí puedo controlar mi voluntad. Yo sí puedo controlar mi ira. Yo sí puedo controlar mis aspiraciones. Yo tengo paz y tranquilidad en mi alma y en mi espíritu. Yo no puedo controlar las emociones de los otros. No puedo controlar sus pensamientos. Son libres, tienen su libre albedrío y actúan como consideran que debe de ser. La única exigencia es que actúen conforme a lo que se comprometen cumplir. Nada más. Eso nos garantiza muchos éxitos. Caso opuesto, pues no vas a mejorar. Pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero, pierdes tu esfuerzo, desprestigias a tu institución. Como aquellos que se ponen a meter en las redes sociales todo lo que les venga en gana. A quienes escuchan esto, no se la crean, ¿eh? Si quieren conocer de la masonería, toquen puertas, busquen un masón, hagan su proceso de iniciación. La masonería es eminentemente vivencial, como se dice coloquialmente, face to face, cara a cara. No es por correo, no es por correspondencia, no es por videos de YouTube.
tienes que estar presente en tu logia. Sí, Eso es lo que yo hice. Imagínate una masonería abierta, a distancia. Deja de ser masonería Sí, porque claro. uno de sus valores es la discreción. Esos son los auténticos masones. ¿Por qué hay envidia entre masones? ¿Perdón? ¿Por qué hay envidia entre masones? Ya nos vamos a poner aquí medios, medios complicados. ¿Por qué hay envidia entre los masones? Bueno, yo en lo personal no le tengo envidia a nadie, porque he adquirido madurez y porque soy muy contento con lo que soy. Cuando se presentan estos fenómenos, dice la Biblia, por ejemplo, al árbol que da más frutos le llueven más los varazos o las piedras, porque da frutos. ¿Quién envidia un árbol seco? Mismo Jesucristo decía, ni para dar sombra. Entonces, lo que genera la envidia es un sentimiento personal de incapacidad de no alcanzar las metas o los objetivos o las capacidades que tienen otros, pero que quisieran. Entonces tienen que hacer la tarea, tienen que conocerse a sí mismos y saber de qué son capaces. Con todo respeto, pero no es lo mismo poder ingresar a la orden con un grado de secundaria y estar en la orden con hermanos que tienen licenciaturas, maestrías, posgrados, porque tienen conocimiento. Y el conocimiento lo adquieres para ir mejorando en tu vida personal, porque todos somos aspiracionistas. Mientras respiras, aspiras. ¿Y a qué aspiras? Aspiras a un mejor ingreso, aspiras a un mejor nivel y calidad de vida. ¿Y cuál es el pecado? Ninguno. Todos tenemos las libertades. Yo, por ejemplo, veo que hay personas que tienen esa virtud de ser empresarios. Empezaron de manera modesta y han mejorado. Y digo, pues qué bien, porque ese es su giro. Pero no es una persona que va a estar dando cátedra en la universidad. No es una persona que va a estar preparando nuevas generaciones. Si algo le falta en los tiempos actuales a la humanidad, es calidad. Por eso quienes se dedican a la gestión de la calidad son figuras principalísimas en la sociedad. Porque el empresario necesita obreros que no le roben. Los consumidores queremos productos de 1000 gramos que pagas por 1000 gramos. No es 1 kilo de 900. Eso se llama calidad. Actualmente todo requiere esa calidad. Los matrimonios, los hijos, los esposos, los ciudadanos, los profesionistas, esta caterva llamada políticos. Que hay gente dedicada a la política que son verdaderamente honorables, honestos, en verdad tienen vocación, pero muchos dejan bastante que desear, porque son incapaces, y eso es ser deshonesto. Si estás en un cargo y no puedes con él, renúncialo. No seas corrupto, estás recibiendo un dinero que no te lo sabes ganar, también lo es. Entonces, en términos de conclusión, la envidia se genera porque las personas no son capaces de generarse lo que otros tienen. Eso habla de un nivel de calidad de las personas. Vean la calidad, gestionen la calidad, prepárense, estudien y estén en paz consigo mismo. Ojalá que lo puedan reconocer. Yo quisiera hacer una pregunta antes de ir a un último corte, porque siempre he sido como que una persona que siempre he sido muy preguntón. ¿En dónde, y tal vez nos salimos un poco del tema, en dónde termina la regularidad y en dónde empieza la fraternidad? Bueno, aquí la palabra lo dice todo. Regularidad son reglas. Hace muchos años no había reglas, porque había conductas. Cuando las conductas se trastocan, dicen, si quieres estar aquí, estas son las reglas. Si las infringes, te vas a ir al infierno. Si las infringes, vas a estar fuera de esto. Regular significa estar dentro de las reglas. La fraternidad no tiene reglas, pero sí tiene algunas excepciones.
porque nosotros tenemos empatía por alguien y no mucha empatía por otros. Pero la regla te dice ser fraterno. Entonces, eso es algo que no se puede poner bajo una normativa. Es decir, no estamos obligados a querer a alguien, ni que tampoco nos quieran, pero estamos obligados a respetarnos. Ese es el quid del asunto. La regularidad son reglas, la fraternidad son aprecios, afectos, empatías. ¿Puedo ser hermano del que no soy amigo? Pues debes ser hermano del que no eres amigo. Con un hermano masón es ir en su ayuda, es ir en su protección, es sugerirle, si sigues en este camino, yo quisiera decirte que mi experiencia en esto fue esta, te lo quiero decir, no tengo nada en contra, solo te quiero advertir. Eso es de hermanos. Pero con tu amigo, tu amistad, tú sabes hasta dónde te asinceras con él. Y con él convives, con él te visitas en su casa y le presentas tu familia, o lo recibes en tu hogar, cualquiera que sea, ¿no? Que llegues en helicóptero al edificio para que tomes su elevador privado, mira, esta es mi humilde choza, o que tengas una cabaña en un campo, etcétera, una casa modesta, porque no le ofreces tu casa, le ofreces tu hogar. Porque no le dices, esta es mi mujer, ella es mi esposa, la madre de mis hijos, es mi familia. Eso se hace en tenor del valor de la amistad. Que recibas a un hermano en ese concepto, lo recibes, es mi hermano. Nos queremos mucho o nos queremos poco o no nos queremos, nos respetamos. Y el respeto como la lealtad. Es una vía de ida y regreso. No nada más es de aquí para allá, también es de allá para acá. ¿Se gana o se impone? ¿El respeto? El respeto es una regla, estás obligado a hacerlo. Que nosotros seamos más o menos respetables, me parece que es en la medida en que ha sido útil a una colectividad, en su momento, en su tiempo. Porque todos finalmente pues, pasamos nuestro tiempo, nuestro momento, pero el respeto es así. O sea, no es algo que pudiera estar en una negociación. No, yo tengo ese concepto. Yo lo respeto para que me respete, es un valor. ¿Y si no te respeta? Te haces respetar. ¿Hay límites entre los propios masones para guardar el respeto? Bueno, es que la formalidad propia de la institución te conlleva a tener ese importantísimo valor. Los masones tienen liturgias, los masones somos protocolarios, los masones tenemos una conducta así, para que lo que aprendemos ahí adentro también lo hagamos acá afuera. Cuando ahí adentro hay alguna opinión, lo más normal es que pensemos diferente y expresemos nuestras diferencias. Eso pasa en todos lados. Lo que no es normal es que me quieras imponer tu pensamiento. Si yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo por estas razones. Y sucede por lo clásico, ¿no? Bueno, que esté de acuerdo con esto, bien, el que no esté de acuerdo, no. Y eso, un acuerdo mayoritario te dice, bueno, la mayoría lo ha aceptado, tendré que cumplir. Porque es un acuerdo mayoritario. Así funciona. No es fácil porque nosotros tenemos sentimientos y hay uno de los pecados que de repente una incomodidad, una molestia se vuelve enojo y si persiste se vuelve en ira. Eso es un pecado capital. Pero si en un momento no te hace respetar para bajar tu ira, también eres responsable, porque tienes que decirle a la persona que te está haciendo estas observaciones que te molestan, dice, oye, esto tiene un límite. Es como la lealtad. Ustedes lean sus juramentos. ¿Dónde se acaban las lealtades en términos generales? Donde inician los intereses privados.
Mira, yo te quiero mucho, yo te aprecio, tú sabes, hemos ido a nuestra casa, conocemos nuestras familias, solo que tú te vas a ir por el camino A y yo me voy a ir por el camino B, pero donde yo te encuentre, te voy a tratar con el mismo afecto, el mismo respeto de toda la vida. Solo tú con tus intereses y yo con los míos. Y eso es algo de sentido común. Tan facilito de entender como el bien y el mal, como las religiones dualistas. Lo importante es en qué crees. Y yo, si no estás de acuerdo conmigo, te respeto, punto. Tienes todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Pero además voy por tus razones. En mi caso, oye, ¿por qué no te gusta esto? Pues porque me va a afectar aquí o me va a afectar allá, o porque creo que solamente el beneficio es para 2 o 3 o 4, y nosotros, pues vamos a incluir, ¿no? Eso se llama democracia. Las decisiones colectivas pues, es el interés de todos para que esto funcione, si no siempre vas a tener molestias, vas a tener resentimientos. Y algo que es muy importante, debes respetarlos. Debes respetarlos. Aunque sea una minoría, tienen derecho a pensar diferente, a expresar sus cosas con respeto. No porque estén en desacuerdo, te pueden decir obscenidades y barbaridades y medias. Óyeme, tampoco. Las cosas tienen un límite, siempre. Como este compás que nos acompaña, el símbolo de los límites. Todo en la vida tiene un límite. Y los límites son para los demás. No son para los demás, son para uno mismo, perdón, corrijo. No son para los demás, son para uno mismo. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje podemos darle a los que todavía están un poco escépticos? Digo, no podemos cambiarlos, ¿no? Porque habrá muchas personas que son agnósticas, que son ateas y que dicen, yo soy un ente de células, un conjunto de células y se acabó. O sea, soy un accidente biológico, básicamente. Pero Yo dejo una reflexión para todos estos personajes que mencionas. Por ejemplo, debates antiguos. Yo soy ateo y no creo en Dios porque Dios no existe. Y un creyente le contesta, a ver, demuéstrame que no existe, porque para mí sí lo es. Yo con la bendición de Dios he tenido todas estas cosas. A ver, demuéstrame que Dios no existe. Y ahí seguirá el debate por los siglos de los siglos con la gracia de Dios. A todos ellos, agnósticos, creyentes, ateos, jóvenes, les comento algo que es una parábola. El alma, la fe, es como el sol para los ciegos. No lo pueden ver, pero lo sienten. Nosotros somos de sentimientos. No lo puede tocar, no lo puede comprar, no lo puede hacer, pero siente su presencia. Así es el tema de lo que nosotros hemos aprendido. El primer ente en el que debes tener fe es en ti mismo. Por eso debes conocerte de qué sí, de qué no eres capaz. Y algo también que es importante, entre más pronto definas tu proyecto de vida, lucha por él. Lucha por tus sueños. Que nada ni nadie te robe tus sueños. Los sueños son una realidad. Esto que está ahorita aquí fue un sueño de ustedes. Hoy es una realidad. Así que mi opinión es esa. Como el ciego, no puede ver el sol, pero lo siente. Como los sueños. Confía en ti. Lucha por tus sueños. Algún día será una realidad. qué padre, y la verdad es que muchas veces confiamos más hacia el exterior que hacia uno mismo. Eso es una realidad. Muchas veces decimos, necesitamos que otras personas vengan y nos digan, sí se puede, para creer que sí se puede. Y también les creemos cuando nos dicen no se puede, decimos, híjole, no voy a poder. Pero creer en uno mismo, y me encantó esta analogía de la fe, de no se ve pero se siente. Y por ahí hay un tema, voy a ventilar algo a ver si no me crucifican, ¿verdad? Uno de los temas que nosotros vemos en Segunda Cámara es la diferencia entre prueba y creencia. Y está bastante interesante porque no todo en lo que creo lo puedo probar, y tampoco puedo probar
todo lo que creo, y ahí hay como por ahí unos axiomas, unos juegos de palabras, y valdría la pena mucho preguntarnos hoy, ¿creo que tengo alma? ¿O simplemente vivo monótonamente y como porque tengo que comer, y vivo porque tengo que vivir, y trabajo porque tengo que trabajar? Porque llega un punto, creo que ese es el mayor desencanto de la sociedad del día de hoy, el vivir monótonamente. Es decir, la vida es así, y normalizar todas las cosas, y vivir todas las cosas porque así es la vida, porque sí, y porque esta es la vida que me tocó vivir, y pues ya, ¿no? Y hasta sin aspiraciones muchas veces también. No quiero decir la frase porque me van a crucificar, pero muchas veces la pobreza no es económica, sino es mental. Y he conocido también muchas personas que dicen, yo mientras despierte mañana, no me maten y tenga que comer, mira, hasta ahí se acabó mi vida. Entonces, ¿qué desarrollo del alma podemos tener también en esta parte de decir, pues, no hago nada más que cubrir mis placeres, mis necesidades básicas? Quizá así sean felices. Acuérdate que platicamos de 3 almas, ¿no? Vegetales, animales y personas. Cuerpos de personas en instintos de animales, cuerpos de personas en vidas de vegetales. Entonces, vuelvo a referir, ¿no? Uno debe tener puntos, marcos referenciales. Aquí estoy, pero con esfuerzo y dedicación voy a estar aquí. Y en 3 años voy a estar acá arriba, y en 5 voy a estar aquí, y a tantos años voy a tener esto, y debes tener, lo decía Víctor Frank cuando estaba preso, ¿no? Y ese magnífico libro que escribió. Mientras haya un porqué, siempre encontrarás un cómo. Sí. Oigan, ya voy a destaparme por acá, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago, producción? Oh, el que respira, aspira, y nos vemos dentro de 3 años para poder ser como mi hermano. Paz, muy respetable, gran maestro. No puedo, legalmente estoy impedido, porque pues las reglas, las normas marcan una edad mínima, pero pues ya falta poco. Todo tiene su tiempo y su momento. Mientras me la sigo de venerar al maestro estos 3 años, para ir agarrando experiencia en el mando, mi hermano. Gracias por estar conmigo. Gracias, mi hermano. Con mucho gusto. Saludos a la radioaudiencia, muy cordiales, y ya lo sabe, aquí escuchará temas de interés con estos jóvenes que tienen la aspiración de servir y ser útiles a nuestra sociedad. Gracias, buenas tardes. Gracias, mi hermano, y gracias a todos ustedes, mis queridos rayitos viajeros. Me despido no sin antes recordarles mi frase de vida. Recuerden que la disciplina los envía al éxito mucho antes que el talento. Yo soy Adrián Muñiz, gracias mi hermano Galdino, gracias a todos ustedes, y les envío toda la luz desde mi ser. Excelente sabadito de abril, sabadito 11 de abril. Nos vemos el lunes con más emisiones.